Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención. Me gustaría comenzar con la ponencia, dado que tenemos poco tiempo, y voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Listo, me parece que estoy compartiendo. Por favor, me avisan Sí, cuando. Sí, ya, ¿listo? ya se ve, te escuchas perfecto, te ves perfecto y ya está tu pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Primero que nada, le doy un agradecimiento a todas las empresas participantes, a los organizadores, por tener el agrado de haberme invitado a platicarles acerca de la mejora continua en el tema o enfocado en la parte de las finanzas. Es un tema muy vasto, muy importante, a mí me apasiona mucho. ¿Y por qué considero que es muy importante? Porque, pues bueno, no hay una empresa que no tenga un departamento de finanzas o de recursos humanos, de ventas, de producción, etcétera, ¿no? Entonces, pues al ser uno de los pilares de cualquier compañía, creo que hablar de la mejora continua, pues es algo trascendental. Entonces, vamos a ir a avanzar un poquito. Como ya nos comentaron en la introducción, tengo 20 años de experiencia en la industria, específicamente en departamentos financieros, y actualmente me desempeño en unas funciones de centro de excelencia. A lo largo del contenido de la presentación, les vamos a platicar este, qué pasa con las finanzas y la mejora continua. Y pues bueno, sin más por el momento, comenzamos. La agenda, les presento, tenemos la parte de una introducción breve acerca de este tema. Después vamos a hablar de procesos financieros, luego vamos a hablar de transformación financiera, de automatización y tecnología, después de indicadores de desempeño y vamos a salvar un espacio para preguntas y respuestas. Y pues bueno, vamos a la parte de la introducción y pues bueno. La mejora continua en los procesos financieros es un enfoque más que sistemático, es un enfoque constante, ¿no? Es un enfoque constante para poder perfeccionar estos procesos y las operaciones financieras dentro de, pues, de todas las empresas, ¿no? En otras palabras, o a manera de resumen, les puse por ahí la palabra clave que se trata de desarrollar la cultura. Y saliéndonos un poco de las finanzas, les comento acerca de la mejora continua. Hace poco estaba yo en un supermercado, estábamos mi esposa y yo, ella se acercó a un anaquel para seleccionar algún artículo y yo quedé parado al lado de la panadería. Entonces, en la panadería, pues son esas vitrinas que contienen pues distintos panes y justo quedé al lado de las donas. Eso fue un tema pues totalmente casual. Pues bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando seleccionamos una dona, no? Tomamos pues la que nos gusta, ¿no? La que a la vista nos llena un poco más y dejamos a un lado las que siguen, quedándose el hueco de las donas que nos hemos llevado, ¿no? En ese momento llega una persona que está encargada de la panificadora y esa persona empieza a ver como que los racks o las charolas en donde están colocados todos los panes, específicamente el de las donas, y había tres líneas de donas, ¿no? Las donas inferiores, las del medio y las de arriba, las donas superiores y estaban de manera aleatoria vacías. Y lo que empezó a hacer esta persona es que se asomaba, metía la pinza, iba llenando, iba tomando donas de la tercera fila y llenaba la segunda fila, ¿no? Entonces, la manera en que hacía esto, pues era un poco tardado y cuando yo me fijé, pues pensé siempre en la mejora continua. Dije, bueno, probablemente esta persona se está deteniendo a ver cuál es la dona que cabe mejor en cada una de las líneas. Después de que llenó la segunda línea, llenó la tercera, digo, la primera línea, la línea de hasta abajo, y pasó lo mismo, pero una de las donas no cabía. Entonces, cuando él trató de mover una dona de la segunda línea a la primera línea,
pues me descubrí que no se hacía pausas por los temas del tamaño o la dimensión del producto. Pensé, dije, probablemente son temas de calidad, son temas de cualquier otra cosa de escoger, de frescura o etcétera, y pues la está acomodando. Y pues no, las donas se veían prácticamente igual. A manera introductoria, quise arrancar con este ejemplo, porque uno cuando está parado ahí y tienes ya la parte de la cultura de la mejora continua, lo primero que piensas es en las 8 mudas, ¿no? En los 8 desperdicios. Y pues bueno, los estudiosos de Lean y me empezarían a decir, no, mira, pues ahí hay tiempo perdido, ahí hay, pues alguna manera de hacer mejor el proceso, etcétera. Hay desperdicio en el movimiento, desperdicio en inventario, etcétera. Entonces, enfocados en un tema de Lean, ¿no? Y se los digo porque si estaba haciendo de manera aleatoria la manera de acomodar las donas de la misma manera aleatoria en la que nosotros comenzamos a tomarlas, pues no había necesidad de llenar la hilera del medio. Desde la de arriba la bajas a la primera y estás ahorrando un montón de tiempo. Inmediatamente después pensamos bajo el pensamiento de la mejora continua y dices, bueno, probablemente esta persona no está capacitada. ¿Y por qué no está capacitada? Porque no hay un manual de proceso. Y bueno, y si sí lo hay, entonces pues no hay supervisión. ¿Qué es lo que hace falta? Pues una caminata o un recorrido Gemba, ¿no? Que el supervisor o el encargado de panadería, pues se pueda acercar a ver lo que están haciendo los demás compañeros, las demás personas de la panadería y decirle, bueno, esto se puede hacer diferente. Y pues si nos vamos a los temas de producción, etcétera, lo primero que pensamos es, pues no hay controles visuales, no hay controles de ninguna manera y pues lo primero que podríamos pensar es establecer tarjetas, ¿no? Tarjetas Kanban para poder decir, ¿sabes qué? Pues aquí básicamente si tuviéramos un horario y tuviéramos una manera de hacer las cosas y tuviéramos un código, pues creo que ni siquiera necesitaríamos un poquito de supervisión, ¿no? Solo con platicar con esta persona y darle el conocimiento del proceso como tal. Bueno, fue una plática introductoria. ¿Por qué? Porque justamente en la parte de finanzas, y ahorita que nos adentremos un poquito, es desarrollar una cultura de la mejora continua. Y pues bueno, hablando de procesos financieros, pasando al primer tema que tenemos nosotros en esta agenda, es identificar y documentar los procesos. Todos los procesos financieros para entender mejor cómo funcionan y dónde existen ineficiencias o problemas, ¿no? Creo que en el tema de los procesos financieros nos podríamos aventar un diplomado, nos podríamos aventar una plática muchísimo más larga acerca de lo que son los procesos financieros y cómo poderlos mejorar, ¿no? Tan solo hablando de procesos creo que no nos sería suficiente un diplomado, pero bueno. Hablando de procesos financieros, lo primero que les pregunto es, ¿cuáles serían los dos procesos financieros más importantes en una empresa, ¿no? Y hablo de dos, probablemente hay personas que dicen, mira, Javi, yo discrepo de tu opinión, yo considero que hay otros procesos financieros también más importantes, pero para mí hay dos que son la clave de todas las organizaciones. Y el primero, pues, es el tema del cierre de mes, la contabilidad de cierre de mes, en donde se empiezan a generar los estados financieros de las organizaciones y pues bueno, de la mano va con esto la parte del reporteo. El reporteo es obtener cifras control, obtener la contabilidad en sus libros totalmente validada y checada por un contador, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque todos en la vida pues hemos tenido algún vecino, algún familiar, algún conocido, algún amor por ahí que estudió contabilidad o finanzas y que te hablaba del cierre de mes. Entonces, lo primero que pensábamos cuando nos decían cierre de mes es, hoy se trabaja hasta las 3 4 de la mañana, ¿no? Por ahí los que tienen amigos o familiares contadores que trabajaron en empresas hace ya tiempo, les van a comentar que los cierres contables eran procesos que se maquilaban cada final de mes, durante 3, 4 días, desde las 6, 7, 8 de la mañana, dependiendo de la organización,
hasta que ya no hubiera nada más que contabilizar, ¿no? Entonces, pues, a lo largo, como han evolucionado los ERPs, las herramientas tecnológicas, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, y cómo se ha ido inmersionando en las organizaciones la mejora continua, pues hemos podido ver que este tema de los cierres contables o los procesos financieros durante un cierre, pues se han reducido drásticamente, ¿no? Sí, sí implican un esfuerzo, sí implican un nivel de profesionalismo, un nivel de detalle muy distinto al del día a día, pero pues bueno, estos procesos de cierre de mes se reducen. ¿Y cómo es posible reducirlos? Pues bueno, por todas las herramientas a las que tenemos acceso. Vamos a hablar, les digo, de herramientas más adelante, pero enfocándonos en procesos financieros, lo primero que yo charlaría con un colega es cuáles son los controles que tenemos en un proceso financiero, ¿no? Y pues bueno, el control principal es el resultado del mismo, ¿no? O sea, el producto per se, el estado financiero, el de dónde obtenemos las cifras, si las cifras se reportan en una divisa local o en una divisa extranjera, cómo trabaja o cómo se integra el equipo de impuestos, etcétera. Y bueno, esos serían los controles que nosotros podemos tener. Pero más allá, el proceso lo ejecutan personas. Y estas personas abren un abanico muy grande. Cuando yo hablo de procesos financieros, uno de los ejemplos que me gusta mucho poner en la mesa o de los cuales a los que más acudo, eh, hablamos también de procesos estándares. El ejemplo que yo les digo es el cómo crear un SOP. Un SOP es una herramienta que es un Standard Operating Process, es un documento en donde nosotros ponemos un paso a paso, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de un SOP, de un proceso financiero, me remito nuevamente a mi ejemplo, perdónenme que dé tanta vuelta. Mi ejemplo, cuando yo estoy charlando de eso es, imagínate que estamos 8 personas sentadas y a las 8 les damos un papel y una pluma y les pedimos que nos pongan un paso a paso, desde el paso 1 hasta el paso X, cómo se deben de hacer unos huevos revueltos, ¿no? Vamos a ver que en una actividad tan sencilla, como no es estrellar los huevos, ponerse un sartén, revolverlos y servirlos, van a salir una cantidad enorme o diferente de pasos entre uno y otro. Van a salir pasos que uno tiene y que el otro no, va a haber personas que te van a decir, específicamente debes de tomar un sartén de teflón, otros que te dicen no ocupes sal refinada, tienes sal rosada, etcétera. Entonces hay muchísimas diferencias. Eso significa que una de las partes más primordiales dentro de los procesos es poder tener esa guía, ese SOP, y bueno, en el tema de procesos tenemos un sinfín de herramientas, tenemos muchísimas eh, aplicaciones tecnológicas que nos pueden permitir documentar procesos. Pero si nosotros llegamos a documentar un proceso a tal grado o de tal magnitud, que llega a ser muy complejo, lo primero que les voy a decir es, si yo voy a preparar unos huevos revueltos y llego a la cocina y me encuentro con un manual de 5 hojas para preparar unos huevos revueltos, yo les preguntaría de manera honesta, ¿ustedes lo leerían para hacer unos huevos revueltos? La respuesta inmediata yo creo que sería, no, Javi, yo no lo voy a leer. Yo voy a hacer los huevos revueltos como lo piense, ¿no? Como Dios me da a entender. Eso significa que hablando de SOPs tenemos, y para poder contribuir al proceso, tenemos que hacer el uso adecuado de las herramientas y tenemos que poner la cantidad de información necesaria. Y de eso justamente se tratan las finanzas, ¿no? De mover información numérica de la empresa para que todos los procesos se puedan ejecutar de forma armónica. Y no solo existen herramientas, sino también existen ideas, ¿no? O sea, en manera general, pues las finanzas se gestionan, primero pues cerramos la parte de egresos, es decir, dejamos de que se salga el dinero, después cerramos los ingresos, o sea, lo más que podamos meter para nuestra contabilidad y con base a eso se calculan impuestos y se paga, ¿no? Es a grandes rasgos el proceso de cierre de mes del que les estoy hablando en las finanzas. Pero bueno, vamos a hablar de la transformación financiera. Y justamente
como les venía diciendo, todo lo que les voy a platicar está interrelacionado. A mí me fue muy difícil seleccionar la información y poderles compartir lo más importante y lo más específico de la mejora continua en las finanzas. La parte de la transformación financiera es justamente eso. Por ahí los que son de mi rodada recuerdan que en las oficinas de contabilidad, cuando llegaban esos cierres financieros, pues ni siquiera había computadoras, había máquinas de escribir y al lado de la máquina de escribir había un cenicero, se permitía fumar en las oficinas y al lado del cenicero había una taza de café para poderle darle a la contabilidad duro y bonito. Sin embargo, a medida que va evolucionando las herramientas tecnológicas, las personas que están en finanzas siempre son personas que están trabajando o que tienen trabajo de un escritorio. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque al llegarnos de las herramientas adecuadas nos va a permitir gestionar mejor nuestro trabajo. Si yo les dijera a todas las personas que van a redactar un correo electrónico el día de hoy, oye, no ocupes tu computadora o no ocupes tu teléfono celular, ocupa una máquina de escribir, pues yo creo que todas las personas que me escucharían dirían, oye, pues está mal, ¿no? O sea, está anacrónico, está fuera de tiempo, anticuado o simplemente, ¿y cuánto tiempo se va a tardar en llegar si sí lo hago, ¿no? Entonces, hablando de esos momentos del cierre financiero, del cierre contable, cómo se hacían las herramientas, cuando llegó Excel a las finanzas, pues hubo una sensación muy grande de que esa herramienta iba a sustituir a los contadores. ¿Por qué? Porque en Excel se pueden presentar estados financieros, en Excel se pueden hacer conciliaciones, en Excel se pueden hacer reportes de cifras, en Excel se pueden hacer cuentas por pagar, cuentas por cobrar, se puede hacer tesorería, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer en Excel y ya no se necesitaban las hojas verdes. Para mis colegas los contadores, pues todas las hojas que ocupábamos para los libros, el rayado de diario o los estados financieros, ¿no? Entonces, esas herramientas se vieron obsoletas. Hoy por hoy, cuando tú le dices, oye, ¿de dónde sale la palabra libro contable o general ledger? Pues sale de eso, ¿no? De todas las hojitas verdes que juntabas en tu libro mayor y parecían un libro a cierre de mes, ¿no? Entonces, ese es el origen de la palabra y pues bueno, hoy en día ocupamos computadoras y con la llegada del Excel, pues se revolucionó. Y no significó que se acabaran los contadores o los financieros. Lo que pasa es que las empresas se fueron adaptando o se fueron transformando de acuerdo al entorno y a las herramientas ofrecidas por el momento, ¿no? Entonces, en su momento fueron Excel y antes eran contadores de lápiz, ¿no? Ahora somos contadores de Excel. Y bien, en estos tiempos de la inteligencia artificial, existe un temor de que la inteligencia artificial se robe muchos de los empleos o muchos de los trabajos que son desarrollados por una computadora. Y yo os digo que no, en un futuro lo que va a pasar es que vamos a contratar contadores o financieros que sepan utilizar inteligencia artificial. Y se los digo porque la inteligencia artificial ya viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que nosotros escuchamos en boga o lo que tenemos por acá en las finanzas, digo, en las herramientas tecnológicas, son los LLM, ¿no? Los Large Language Model. O sea, son modelos de lenguaje amplio o abierto que pueden darle a una computadora la capacidad de responder conforme a algo que ha venido aprendiendo y eso es lo que conocemos ahora como inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene desde años atrás, o sea, no es algo que se desarrolló ahora, ¿no? Veo por ahí dos manitas levantadas, si me dan oportunidad de pasar el, al, de que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, con mucho gusto los atendemos. Ahora, la parte de la transformación financiera nos habla de eso, ¿no? De cómo las empresas tratan de generar competitividad o cómo tratan de generar excelencia operativa por medio de las herramientas que están disponibles en el mercado. Entonces, es aplicar las mejores
prácticas en la contabilidad y en las finanzas. No significa que las empresas no se preocupen por los otros departamentos de mercadotecnia, ventas, etcétera, jurídico, etcétera, sino que lo que yo les estoy comentando ahora es mi experiencia en las finanzas, es algo que hago todos los días y con lo que me siento cómodo y me apasiona, ¿no? Entonces, que son las partes de los temas tecnológicos y demás. Entonces, la transformación financiera se trata de eso, es una estrategia, es una manera de adoptar los estándares tecnológicos, más allá de los internacionales, son estándares tecnológicos. Yo creo que a más de uno les va a sonar este ejemplo que les voy a compartir, ¿no? En muchas organizaciones a veces no se entiende por completo los conceptos de la tecnología, sin embargo, estamos en una carrera acelerada y desmedida sin voltear a ver con conciencia a la competencia de quién tiene el producto de vanguardia, quién puede posicionarse o quién puede penetrar muchísimo mejor los mercados. ¿A qué me refiero? Les digo, este ejemplo les va a sonar a muchos. Hay algunos ejecutivos que pueden pensar, dicen, mira, actualmente se está hablando de inteligencia artificial en todos lados, ¿no? En las redes sociales, en el radio, en las organizaciones, en las escuelas de mis hijos, etcétera. Y pues bueno, si yo no adopto una cultura de inteligencia artificial en mi empresa, probablemente los clientes ya no me van a voltear a ver. Van a voltear a ver a la competencia que está trabajando con inteligencia artificial. Entonces, es común establecer objetivos en donde nosotros pidamos a un equipo de gerentes o de senior managers, etcétera, que, que tengan dentro de su operación trabajo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el gerente que está recibiéndolo, por ejemplo, va pasando el de finanzas, va pasando Javier Méndez y dice, Javier, mira, ven, tus objetivos de este año van a cambiar, ahorita la inteligencia artificial está fuertísimo y el 50% de tu calificación va a depender de que tú hagas cosas con inteligencia artificial. Y yo soy de finanzas, o yo soy de mercadotecnia, yo soy de legal, pues bueno, si de eso depende mi chamba, pues órale, ¿no? Entonces, yo no estoy casado con la herramienta, yo no tengo la información suficiente para trabajar con ella, pero pues bueno, es un objetivo, le digo a una consultora o le digo al departamento de TI, desarrollame lo que tú quieras de inteligencia artificial, y pues bueno, con eso avanzamos, ¿no? Lo desarrollan, hacen una aplicación, hacen un proyecto, hacen business intelligence muy bien, pero pues de repente la persona que se lo pidieron cumplió el objetivo, no lo corrieron del trabajo, le pagaron su bono y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda el tema de la inteligencia artificial y demás. Y son herramientas, como les digo, que pues de repente también ya estamos trabajando en el día a día y pues no se llegan a ocupar. Entonces, la transformación financiera no nada más es acercarse a estos estándares globales, a estas herramientas globales, sino es el poderlas adoptar con un poco de comprensión, es, en lugar de adoptar, me expresé mal, es poderlas adaptar a nuestro entorno, poder integrar toda esa parte tecnológica. ¿Por qué? Pues porque hablando meramente de procesos, regresándonos al slide anterior de procesos financieros, si tú me dices, hoy tengo 8 personas, vamos a pensar que estamos puros CFOs y puras personas de finanzas en en un cóctel y estamos trabajando, ¿no? Oye, ¿cómo haces para sacar tus finanzas? No, yo tengo un equipo de 8 personas, yo tengo otro equipo de 10 personas y yo tengo un equipo de 20 personas. Ah, ¿y cuántas operaciones llevas, etcétera y demás? Entonces nos damos cuenta que a veces es difícil y muchos de ellos van a decir, oye, ¿por qué tienes 8 personas o 10 o 15? Entonces, pues cuando yo llegué a tomar ese departamento, pues eran 8, 10 o 15, o sea, eran las personas que estaban. Entonces, el objetivo de la transformación financiera o de la mejora continua es poder tener esos estándares y mejores prácticas allegados de tecnología, pero de una manera creativa, de una manera resolutiva. Entonces, si yo tengo 8 personas y descubro que con una herramienta voy a tener esas 8 personas trabajando mejor, creando mejor cultura. O por ahí, o sea, ya no necesito las 8 personas, pero alguna, o sea, necesito 7 y a una ya la podemos promover o que se vaya a otro departamento,
etcétera. O sea, de eso se trata el poder entender cuáles las necesidades que tenemos en la parte de finanzas. Y no es tan difícil. Eh, Vamos a pasar al siguiente slide. Y no es tan difícil, ¿no? Porque hablando de automatización y tecnología basados en la mejora continua, nosotros tenemos que aprender muchas maneras de poder meter la tecnología a las empresas y específicamente a los procesos financieros. Creo que cuando nosotros hablamos con una persona de TI, con un programador, lo más difícil es poder entender algunos conceptos, ¿no? Entonces, cuando nosotros platicamos con un programador y le decimos, oye, mira, a mí me gustaría tener una aplicación financiera en donde se puedan pagar facturas de manera automática. Y entonces llega la persona de TI y nos dice, bueno, ¿la factura es un objeto, es una clase o es un procedimiento? Para poderlo meter a mi código. Entonces, pues yo no sé. Y eso se lo digo porque, pues, eso pasa frecuentemente con los equipos de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es que existe el DevOps, que es también algo que me apasiona. Y hablando de cómo inmersir estas herramientas, pues las organizaciones no tienen otro recurso más que recurrir a la parte de las certificaciones, ¿no? Entonces decir, bueno, yo necesito una persona que de verdad sepa hablar con un stakeholder y también sepa hablar con un programador, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos desarrollar una herramienta tecnológica. ¿Para qué? Para transformar el equipo de finanzas. ¿Para qué? Para poder tener procesos de excelencia operativa, para trabajar con mejora continua en día a día. Entonces, para la parte de la automatización y tecnología, existen muchas maneras de poder implementar las herramientas tecnológicas, muchas, muchas. Yo creo que la más ocurrida hoy en día es Scrum. Scrum es una metodología ágil que nos permite hacer desarrollo de software para poderlo integrar en nuestros procesos, ¿no? Y pues bueno, Scrum no trabaja solo, trabaja con una oficina de proyectos, o sea, como les decía, en un PM, el PM trabaja con gente de tecnología, la gente de tecnología debe seguir pues ciertas dinámicas o reglas que se llaman, bueno, que se pueden encontrar en la librería de ITIL, etcétera. Y pues todo eso, ¿cómo lo vamos a poder consolidar? La frase que les dejo aquí de guía o la clave que les doy es en centros de excelencia. Las empresas, en todas las que yo he podido ver o con las que platico, profesionales que se dedican a la tecnología, todas las empresas tienen centro de excelencia. Son centros en donde se reúnen a los profesionistas o a los especialistas en una diversidad de materias que nos pueden apoyar justamente a implementar herramientas tecnológicas como software de gestión financiera, ¿no? Esto va muy distinto a lo que es un ERP. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque hay empresas que se dedican a implementar Oracle, que se dedican a implementar SAP, JD Edwards, Aspel, etcétera, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver, yo necesito una herramienta para poder registrar mis facturas y pues bueno, existe un centro de excelencia que cuenta con la capacidad de desarrollar proyectos de la parte tecnológica, que tiene el expertise financiero, o sea, que entiende que es una factura y que te dice, oye, es un objeto, es una clase, es un procedimiento, y por supuesto que es un objeto. Y ese objeto va a tener unas aplicaciones, se va a hacer por desarrollo estándar, etcétera, y demás. Entonces, para poder cerrar este slide, el centro de excelencia es un lugar en donde convergen la parte de desarrollo y tecnología de la empresa y todos los stakeholders. En mi caso, o para el ejemplo que yo les traigo al día de hoy, es para la parte financiera. Entonces, esta es la parte de los centros de excelencia. Creo que todas las empresas deberían de tener un centro de excelencia. Como en un inicio se acuerdan que les dije, todas las empresas tienen recursos humanos, todas las empresas tienen producción,
todas las empresas tienen ventas, todas las empresas tienen ahora TI, y pues bueno, considero que todas las empresas en un momento vamos a tener centros de excelencia, ¿no? Y pues bueno, una vez que tenemos claro todos estos conceptos de cómo son los procesos financieros, de qué es una transformación financiera, qué es la tecnología, y en tecnología, perdóneme que me regrese al slide anterior, pero en tecnología tenemos muchísimas cosas, ¿no? Tenemos RPA, que es la Robotic Process Automation, que es la automatización de procesos por medio de robots. Tenemos flujos, Office, el suite de Office hoy en día nos ofrece el PL100, o sea, tenemos muchas maneras. Bueno, desde que mis inicios en en mi carrera de finanzas, teníamos macros de Excel, o sea, para poder automatizar procesos, ¿no? Entonces, es por eso que les decía que la mejora continua o la parte del mejorar el desempeño por la parte tecnológica no es algo que se dé hoy, es algo que se ha venido haciendo siempre. Y pues con las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, Copilot, ustedes pueden pedirle a Copilot, a su propia computadora, que les haga una macro. Nada más es cuestión de lanzar un prompt adecuado o de poderlo detallar bien, ¿no? De explicarle, ¿no? Quiero esto y quiero esto, ¿no? Eh, pero, pues bueno, es tema de que, pues, por ejemplo, a lo mejor en un futuro ya no nos van a requerir a un centro de excelencia desarrollar una macro, porque ya lo hace la propia computadora, las herramientas de Office que están al alcance de todos. Y pues bueno, esto debe de terminar en un tema de productividad, ¿no? Y por último, quise hablarles de la parte de los indicadores de desempeño. Aquí en la parte de los indicadores de desempeño, ¿por qué vamos a hablar de indicadores de desempeño? Pues básicamente porque cuando nosotros empezamos a hablar de todas esas tecnologías o de todas esas herramientas adoptadas para establecer un ambiente de mejora continua dentro de las finanzas, pues ¿cómo sabemos si funcionó o no funcionó? Pues con la medición, ¿no? A partir de que se implementó esta herramienta, estamos trabajando mejor, estamos trabajando igual, estamos trabajando peor. Y pues les dejé la llave o la clave de los indicadores de desempeño con una de las frases, pues, más socorridas en el tema de la mejora continua, que es lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Y justamente hablando de indicadores de desempeño, todos aquellos que son expertos en la parte de producción o de management, creo que les va a sonar mucho que existen profesionistas que confunden los términos de OLA contra un SLA, de un KPI contra un KMI o un KAI. Eh, Les platico súper rápido, ¿no? Es como cuando tú eres experto en base de datos, en Business Intelligence, y llega una persona y te dice, oye, te mandé la base de datos por correo. Y dices, bueno, eso se debió haber sido en una herramienta de colaboración, ¿no? Y tú ves tu correo y te mandó un archivo de Excel. Entonces, esa es una confusión común. No lo estoy criticando, por favor, no lo tomen por ese lado, pero un archivo de Excel es un archivo de Excel. Es una tabla o es un rango con datos, pero no es una base de datos. Una base de datos es básicamente todos los datos que están guardados en un lugar, en una nube, en un almacenamiento, y que se gestionan por medio de un motor de base de datos que por lo regular ocupa un lenguaje de programación que se llama SQL o SQL, ¿no? Es el Structured Query Language. Entonces, cuando hablamos de bases de datos y te dicen, mira, aquí está mi Excel, que es mi base de datos, etcétera, son errores comunes o típicos que se tienen en el manejo de la información. Y cuando hablamos justamente de eh, tema de los indicadores de desempeño, es muy común que nos confundamos o que perdamos la objetividad de para qué sirve cada cosa, ¿no? Entonces, les hablaba, por ejemplo, de la diferencia entre un OLA y un SLA. Un SLA es el tiempo que nosotros acordamos por lo regular de manera contractual para entregar un producto o servicio a un tercero. Por lo regular, ese tercero está fuera de la compañía, pero nuestros procesos también se los entregamos a otros stakeholders o a otros interesados dentro de una compañía
y puede ser ese tercero. Y un OLA es el tiempo operativo, es Operating Level Agreement, es el tiempo operativo que tiene alguien para entregarte un insumo y que tú puedas continuar con tu proceso y terminarlo y entregarlo en tiempo. En otras palabras, el OLA o el Operating Level Agreement habla del tiempo que tardan otras áreas en colaborar contigo para que tú termines tu proceso. Y tu SLA es todo el tiempo que tú te tardas en un proceso, ¿no? Por ahí te topas con 3 OLAs o con 3 departamentos diferentes. Llámale, por ejemplo, en una empresa de finanzas, en contabilidad te topas con facturación, te topas con servicio al cliente, te topas con compras, etcétera. Y pues bueno, ¿quién no ha escuchado? Ay, mira, tengo un pago urgente porque tenía la factura guardada en mi cajón. Entonces, pues eso, nosotros como dueños de un proceso de pagos, pues estamos dependiendo de alguien que guardó una factura en un cajón y eso nos afecta. Entonces, ese es un OLA y debemos de medirlo. Un KPI es un Key Process Indicator, un KMI es un Key Management Indicator. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos y entre el KI, que es el Key Action Indicator, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es la audiencia o a quién se lo quieres llevar, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos vendiendo productos y nosotros vendimos un total de 1000 productos en $1, pues digamos que el KMI o el Key Management Indicator nos ayuda a decirle a la alta gerencia que nosotros estamos vendiendo $1000 en un periodo específico. Pero por ahí un KPI se va un poquito más a la parte de procesamiento y decir, bueno, de estos 1000 productos que nosotros vendimos, ¿cuántos se vendieron en la zona norte? ¿Cuántos se vendieron en la zona sur? ¿Cuánto se vendió en la zona este? ¿Cuánto se vendió por un tipo de producto específico, etcétera, ¿no? Entonces, les estoy hablando de estos indicadores de desempeño o de cómo podemos nosotros identificarlos para que al momento de presentarlos o analizarlos, nosotros también tengamos súper claro para dónde o para qué foro específicamente nosotros vamos a presentar esta información. Y cómo nos ayuda esa información a nosotros mismos a dar una retroalimentación a nuestros procesos, a lo que estamos haciendo. Para la parte de finanzas existen un sinnúmero de indicadores, que nos pueden ayudar a entender cuál es la sanidad de los procesos y cómo se están logrando los objetivos. De ahí depende de que establezcamos un indicador de desempeño, nos puede decir si nosotros no estamos estableciendo un objetivo de manera adecuada, que debería ser un objetivo SMART, si el objetivo no está alineado con las metas de la organización, de ahí estamos hablando del OGCM. Entonces un indicador nos debe de dar la pauta o nos debe de establecer eh, las herramientas para poder entender cómo estamos manejando esta operación, cómo podríamos mejorarla y si es un tema de que tenemos que mejorar el proceso, de que tenemos que poner atención en el personal o de que tenemos que allegarnos de tecnología.